Muy buenos días a todos. Hoy les venimos a exponer lo que es el tema 3, que sería definiciones de programación. Nuestro equipo está conformado por Ríos Pérez Jeremy, Alan Arturo Castañón Rodríguez, Daniel García del Ángel y su servidor, Iram Saúl Rivera García. Titular de la materia es el ingeniero Manuel Antonio Arenas Méndez. A continuación se mostrará lo que es un índice, en el cual pues muestra el contenido de nuestros temas. Bueno, primeramente, en introducción, para nosotros entrar a fondo al tema necesitamos saber qué significa la palabra programación. Bueno, a continuación yo les voy a explicar qué significa la palabra programación. La palabra programación se le dice o se le llama a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje, ya puede ser en C, puede ser C++, dependiendo, a una computadora o en binario para realizar un programa. Y después de ahí necesitamos saber que un algoritmo pues es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. O sea, el algoritmo más que nada es una serie de instrucciones, básicamente, que tú le dices a la computadora qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Bueno, una vez entendido esto, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Vamos a empezar con lenguaje de alto nivel, bajo nivel, ensamblador y máquina. Primeramente, un lenguaje ensamblador, pues son lenguajes totalmente orientados a la máquina, diseñados por un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otras computadoras. Un ejemplo de ello sería ASM. No, básicamente ASM es un lenguaje de programación de bajo nivel que consiste en un conjunto de memónicos que representan instrucciones básicas para para las computadoras. Bueno, primeramente, si no saben qué es un memónico, un memónico es una palabra que sustituye a un código de operación. En este caso sería el lenguaje máquina, con lo cual pues resulta más fácil la programación. Es de aquí de donde pues se puede se refiere o dice que es. Ahora vamos con el lenguaje máquina. Está formado por los unos y los ceros, los cuales pues se ejecutan directamente en la unidad central de procesos, que sería el CPU en este caso. Al visualizar este lenguaje en un editor de texto plano parecerá sin sentido. Caracteres basuras. Muchos de ellos serán pues caracteres no imprimibles. Estos ceros y unos representan literalmente instrucciones y datos al ser procesados. Mm, Básicamente lo que hace este tipo de lenguaje es que está constituido por un conjunto de instrucciones, las cuales le determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Lo cual digamos que sería el lenguaje de las computadoras, ceros y unos, que pues todas las computadoras procesan información en ceros y unos. Es un mínimo ejemplo. A continuación hablaremos sobre los lenguajes de nivel bajo, lo cual dice que pues es un término que no siempre es aceptado, pues propone lenguajes de programación que se ubiquen en un punto medio entre los dos anteriores, pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. Lenguajes de alto nivel. Son los lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal para los usuarios, por lo que pueden emplearse indistintamente de la arquitectura de hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. Los hay de propósito general y de propósito específico. Más que nada, pues un lenguaje de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas. Regularmente estos lenguajes pues permiten una máxima flexibilidad al programador
a la hora de abstraerse o de ser literal. En cambio, un lenguaje de bajo nivel, pues es aquel que ejerce sus instrucciones sobre un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. Bueno, a continuación hablaremos sobre los compiladores. Un compilador generalmente genera un lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Como podríamos ver en imagen número 2, ahí se puede ver donde entra digamos, el lenguaje ensamblador, que en este caso sería pues un código, el cual se introduce el código, y lo que hace el compilador pues es pasar esa información, esas instrucciones a un lenguaje, digamos, fácil para la computadora. En este caso sería el lenguaje máquina, ceros y unos. Bueno, a continuación hablaremos sobre los sistemas numéricos, pues lo cual nos dice que un sistema numérico es un conjunto de números que se relacionan para expresar la relación existente entre la cantidad y la unidad, debido a que un número pues prácticamente viene siendo un símbolo. En una máquina podemos encontrar diferentes representaciones para expresar una cantidad. Básicamente, un sistema numérico o de numeración es un conjunto de símbolos y reglas, los cuales pues permiten representar datos numéricos, en este caso en la computadora o en una máquina. Los cuales también un sistema numérico está conformado por un sistema binario, un sistema octal, un sistema decimal, un sistema hexadecimal, los cuales ahorita a continuación vamos a hablar de ellos. Más que nada, pues lo que es un sistema de numeración decimal nos dice que pues se utilizan 10 símbolos del 0 al 9 solamente para representar una determinada cantidad. Los 10 símbolos no se limitan a expresar solamente 10 cantidades diferentes, ya que se utilizan varios dígitos en las posiciones adecuadas dentro de un número para indicar pues la magnitud de cantidad. Bueno, ahorita a continuación les hablaré sobre el sistema de numeración binario. Dice que usualmente solo utiliza dos dígitos, el 0 y el 1, en una cifra binaria. Cada dígito tiene distinto valor, dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2 elevada a un exponente, igual a la posición del dígito del mes 1. En este caso, el sistema binario básicamente sería referente al sistema lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque ambos serían ceros y unos. Básicamente, dependiendo de la posición del 2, va a ser el número o lo que tú le estás diciendo. Bueno, a continuación les hablaré sobre el sistema octal. El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy larga. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que pues resultan más cómodos de escribir. El sistema octal y el sistema hexadecimal afortunadamente resulta muy fácil convertir un número binario a octal o a hexadecimal. Pues más que nada en el sistema de numeración octal, los números se representan mediante 8 dígitos diferentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 solamente. Cada dígito tiene naturalmente un valor distinto dependiendo del lugar que ocupen. El valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8. Básicamente lo que son el octal y el hexadecimal son más fáciles de trabajar, ya que pues son muy fáciles para el usuario su empleación. Ahora les hablaré sobre el sistema de numeración hexadecimal. Pues en el sistema hexadecimal, los números que se representan con 16 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F
representando pues las cantidades decimales. En este caso serían 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente. Porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal, no existe. El valor de cada uno de estos símbolos depende, pues, como es lógico, de su posición, pues que se calcula mediante potencias de base 16. Estos sistemas, los cuales, lo que es el octal y el hexadecimal, son sistemas muy fáciles para el usuario. A continuación aquí viene una tablita, la cual nos representa un más o menos de cómo serían los sistemas, lo que sería el hexadecimal, decimal, binario, octal. Viene pues su base, que sería en este caso el binario, sería base 2 y los dígitos que se pueden emplear, y así sucesivamente hasta el hexadecimal, que sería en base 16, y los dígitos o letras las cuales se pueden utilizar. Bueno, a continuación les hablaré sobre la arquitectura de computadoras. Pues se dice que la arquitectura es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseños para varias partes de la computadora. En especial interés en la forma en la que la unidad central de procesos UCP trabaja intermitentemente y accede a las direcciones de memoria. Un claro ejemplo sería pues la arquitectura que utilizan nuestras máquinas. Por ejemplo, hay máquinas de 32 bits, 64 bits. Eso más que nada va referido a la capacidad de procesamiento de información que tiene un dispositivo. A continuación aquí se les muestra una imagen, la cual pues nos dice todas las partes de un CPU, las cuales pues obviamente está conformada por la tarjeta gráfica, fuente de poder, gabinete. Son partes fundamentales que debe de llevar un CPU. Bueno, a continuación sería almacenamientos de operandos en la CPU. Las diferencias básicas están en el almacenamiento interno de la CPU. Las principales alternativas sería la pila, un acumulador y conjunto de registros. Las características. En una arquitectura de acumulador, un operando está implícitamente en el acumulador, siempre leyendo e ingresando datos. Ejemplo, calculadora está en guión estándar. En arquitectura de pila no es necesario nombrar a los operandos, ya que estos se encuentran en el tope de la pila. Ejemplo, calculadora de pila HP. La arquitectura de registros tiene solo operandos explícitos. Es aquel que se nombra en registros o memoria. Bueno, les hablaré sobre las ventajas de la arquitectura. Pila. Pues se dice que la pila es un modelo sencillo para evaluación de expresiones, notación polaca inversa, instrucciones cortas que pueden dar una buena densidad de código. Un acumulador, pues son instrucciones cortas que minimizan estados internos de la máquina. Registro, modelo más general para el código de instrucciones parecidas. Automatiza generación de código y la reutilización de operandos. Reduce el tráfico de memoria y pues una computadora actualmente tiene como estándar 32 registros. El acceso de los datos es mucho más rápido. Bueno, yo voy a presentar el tema de desventajas de las arquitecturas. La pila no se puede acceder aleatoriamente. Esta limitación hace difícil generar código eficiente. También dificulta una implementación eficiente, ya que la pila llega a ser un cuello de botella, es decir, que existe dificultad para la transferencia de datos en su velocidad MK. El acumulador es solamente almacenamiento temporal. El tráfico de memoria es el más alto en esta aproximación. El registro son todos los operadores que deben ser nombrados, conduciendo a instrucciones más largas. Bueno, ahora pasaremos a lo que sería el tema de los sistemas operativos. Un sistema operativo o SO es un programa o software que cuando arrancamos o iniciamos el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático.
tanto el hardware, que serían las partes físicas, como el disco duro, la pantalla, el teclado, etc., como el software, es decir, los programas e instrucciones, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. En sí es un programa o conjunto de programas cuya característica fundamental es administrar los recursos de la computadora. Esto es el hardware y el software que compone una computadora. Bueno, continúo. ¿Para qué sirve el sistema operativo? Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con el ordenador de forma sencilla y fácil, para decirle lo que queremos hacer en cada momento a nuestro ordenador. Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar una computadora y poder hacer uso de ella de la forma más cómoda y sencilla posible. Ahora, si nos vamos a la parte de hardware, el sistema operativo es literalmente quien toma el control de este hardware. Esto es del procesador central, de la memoria, de los dispositivos de almacenamiento y de los periféricos, para que puedan comunicarse entre sí. Bueno, ahora vamos a ver lo que serían las partes de un sistema operativo. El primero sería el kernel. Es el programa del sistema operativo que podríamos decir que es el corazón de tu sistema operativo. Por ese motivo, también se llama el núcleo del SO o sistema operativo. El kernel es lo primero que se carga cuando arranca el sistema operativo y proporciona un control de nivel básico sobre todos los dispositivos de hardware de la computadora. Las funciones principales incluyen leer datos de la memoria y escribir datos en la memoria, procesar órdenes de ejecución, determinar cómo funcionan los dispositivos como el monitor, el teclado y el mouse, cómo reciben y envían datos y cómo interpretar los datos recibidos de las redes. Esto es básicamente el corazón del sistema operativo. Es lo que genera las órdenes para la computadora. Bueno, seguimos, que serían el interfaz de usuario, el siguiente. Este componente permite la interacción con el usuario, lo que puede ocurrir a través de iconos gráficos y un escritorio o mediante una línea de comandos. Esto es lo que permite básicamente lo que el usuario, las herramientas que están para el usuario. Siguientes serían las interfaces de programación de aplicaciones. Este componente permite a los desarrolladores de aplicaciones escribir código modular, o sea, por partes. Linux es otro kernel. Sin embargo, Linux se llama a menudo sistema operativo. Android también se denomina sistema operativo y está construido alrededor del kernel. Las distribuciones de Linux, como Ubuntu, toman el kernel de Linux y agregan software adicional. También se les conoce como sistemas operativos. Bueno, ahora vamos a ver lo que serían los tipos de sistemas operativos. A nivel de usuario de un PC, podemos decir que hay dos tipos de sistemas operativos, que serían los sistemas operativos para PC y los sistemas operativos para teléfonos móviles. Pero también hay una amplia familia de sistemas operativos categorizados según los tipos de ordenadores que controlan y el tipo de aplicaciones que admiten. Las cuatro categorías para este tipo de sistema operativo son los sistemas operativos en tiempo real, los sistemas operativos de usuario único, tarea única, los sistemas operativos usuario único multitarea y los sistemas operativos multiusuario. Aquí pueden ver algunos de los más famosos sistemas operativos, que serían Linux, Android, Windows y el de Apple. Bueno, empezaremos con los sistemas operativos para la computadora o para la PC. Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son el Windows, el Mac y el Linux. Aquí te dejamos una imagen con los sistemas operativos más usados para PC y pues ahí pueden ver
lo que son los sistemas operativos más usados: Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Red Hat, Solaris y Sun Cobalt, por mencionar algunos. El uso de las ventanas es la insignia del sistema operativo de Microsoft. El Windows, sistema estándar para ordenadores personales y de negocios, introducido en el 85, fue una gran parte del responsable de la práctica de la rápida evolución de la informática personal. Bueno, avanzaremos con sistemas operativos móviles o para teléfonos celulares. Los sistemas operativos para móviles y tablets son más utilizados son el Android y el iOS, pero puedes ver más en la imagen de más abajo. Si quieres saber más sobre estos sistemas operativos, aquí te dejamos un enlace: sistemas operativos móviles. Bueno, como pueden ver, son los más famosos, que serían el Android, en su tiempo que fue el BlackBerry, incluso también el de Windows 8 iPhone, que es el sistema operativo de Windows para los sistemas operativos móviles, y el iOS 6. El sistema operativo en tiempo real. Los sistemas operativos en tiempo real se utilizan para controlar la maquinaria, instrumentos científicos y sistemas industriales. Una parte muy importante de los RTOS es administrar los recursos de la computadora para que una operación particular se ejecute exactamente en la misma cantidad de tiempo cada vez que ocurre. Este tipo de sistemas operativos son muy utilizados en la industria. ¿Para qué? Para poder controlar el tiempo exacto en el que un robot va a realizar una acción y que no se salga de esos estándares, ya que si se saliera de esos estándares podría provocar un fallo. Entonces, estos sistemas operativos, que son los RTOS, pues facilitan la programación del robot para que siempre esté haciendo lo mismo en un determinado tiempo. Bueno, siguen los usuarios único o tarea única. Como su nombre lo indica, este sistema operativo está diseñado para administrar la computadora de modo que un usuario pueda hacer una cosa a la vez. Ahí tenemos una imagen para que puedan darse una idea. Y el siguiente sería la compatibilidad de los sistemas operativos. Un software indicará claramente qué sistemas operativos admite y será muy específico si es necesario, incluyendo la versión o versiones de ese sistema operativo que admite. Por ejemplo, un programa de software de producción de video puede decir que es compatible con Windows 10, Windows 8 y Windows 7, pero no es compatible con versiones anteriores como Windows Vista y XP. Esto es muy obvio, ya que Windows Vista y Windows XP son versiones de Windows que ya están muy desactualizadas y que por lo mismo ya no tienen tanta relevancia como los actuales, que serían Windows 10, Windows 8 e incluso Windows 7. Por lo tanto, pues se dejan aparte. Ya no son tan relevantes actualmente. Por lo mismo, pues no tienen compatibilidad. Bueno, ahora les hablaré sobre la historia y evolución de los sistemas operativos. Los primeros ordenadores no tenían sistemas operativos. Cada programa que se ejecutaba en estos primeros ordenadores tenía que incluir todo el código necesario para ejecutarse en el ordenador, comunicarse con el hardware conectado y realizar el cálculo que el programa está destinado a realizar. Esta situación hizo que incluso los programas más simples se convirtieran en muy complejos. Esto básicamente hacía que cualquier programa que necesitaras en la computadora tenía que incluir todo el código para que el hardware lo analizara y lo reconociera. Actualmente no, actualmente los sistemas operativos ya tienen esa facilidad de que pues el hardware lo reconoce y es más fácil comunicarse entre ellos. Bueno, llegamos a la conclusión. En conclusión, se adquirió el conocimiento
para poder entender el desarrollo de los diferentes conceptos de programación utilizados en la investigación que se llevó a cabo, que van desde el manejo de diferentes softwares y lenguajes de programación, a su vez la estructura que recorre desde el código hasta el compilador, en donde se cambiará el lenguaje máquina e interpretará la computadora dependiendo de la acción programada en las líneas de código. Bueno, aquí están las referencias. Como pueden ver, fueron 2 páginas de referencias. Si tienen alguna duda, pues pueden checar perfectamente en cualquiera de estos links y los llevará a las tesis que sacamos. La mayoría de la información fue sacada de tesis. Y bueno, muchas gracias por haber visto esta exposición. Espero que hayan entendido y si hubo alguna duda perfectamente pueden preguntar. Muchas gracias y gracias por su tiempo.